Abans de començar amb la següent taula, amb el títol Projectes interculturals de ciutat, com ho mesurem, volia recordar-vos que en aquest panel tenim servei de traducció de l'anglès al castellà i català. L'organització de les jornades també volia explicar-vos que la intenció inicial d'aquesta taula era fer dues taules diferents, una específicament dedicada a projectes de ciutats innovadors i interessants i una altra dedicada exclusivament al tema de la recollida de dades, indicadors, com mesurem la interculturalitat, etc. Finalment ha estat impossible organitzar dues taules més i hem hagut de fusionar les dues i d'aquí el títol. Per moderar la taula tenim a un expert en polítiques interculturals a nivell europeu que ha assessorat moltes ciutats a Europa i a Amèrica i que crec que coneixeu molt bé, atès que va ser el comissionat d'immigració de l'Ajuntament de Barcelona entre 2007 i 2011 i impulsor del primer Pla Interculturalitat de l'any 2010, el Dani de Torres. Participen també en la taula Clartier Huyghe, de Gant, presenta el Pla de Diversificació de Recursos Humans, Alejandro Peña, de Viena, que presenta Diversity and Integration Monitor, Itziar Urtasun, de Bilbao, regidora que presentarà el tercer Plan Bilbao Ciutat, i Daniel Laparra, professor de Sociologia de la Universitat d'Alacant, que farà la seva intervenció per videoconferència. Endavant, gràcies. Hola, la veritat és que és una sensació estranya. Ahir, quan vaig arribar aquí, vaig veure aquesta exposició dels 12 anys. Sempre vaig dir que el primer que em vaig notar és molt gran, perquè em vaig donar compte feia 15 anys que havia començat sent comissionat i ja fa 11 que no està a l'Ajuntament. I donant-hi voltes, faig una breu introducció en català, us comento, després passaré al castellà perquè s'entenem amb alguns dels ponents i algun moment en anglès. Simplement una introducció una mica així meva, perquè ahir, a part de donar-me compte dels anys que feia, em vaig donar compte també que hi havia molta gent que em coneixia d'època de fa molts anys i que des de fa uns anys no havia tingut l'oportunitat de parlar en un espai públic on moltes d'aquelles persones hi fossin i també m'he donat compte de molta gent que no coneixia, el qual per mi és un indicador molt positiu perquè vol dir que no estem els de sempre en aquests espais i crec que això és molt bo. I permeteu-me que em prengui la llicència de fer uns petits agraïments perquè si no, no he tingut l'oportunitat aquests anys de fer-ho i penso que la meva feina durant tots aquests últims anys que he tingut la sort i el privilegi de poder aprendre, conèixer experiències de polítiques interculturals en molts països i també en moltes altres ciutats d'Espanya, ho he pogut fer gràcies a la feina que veu fer molts de vosaltres i que seguiu fent molts de vosaltres. I per tant, volia començar d'alguna manera com agraint perquè em sento en deute de tot el que vaig aprendre de moltíssima gent. Llavors simplement aniré molt ràpid. Això de donar noms és fatal perquè sempre no dius el qui toca, jo part soc un desastre i tal, però sí que hi ha alguns que no puc evitar donar. I llavors ara veia aquí la Carol Estudillo, que va ser una persona clau en tot aquell procés i que és que segueix aquí i avui és culpable de l'organització també d'això, el Ramon, que ja han citat i vam ser els que vam estar allà en el dia a dia i molts altres que no diré però que ara no estan aquí, però la Marifé era important perquè ara treballa en aquest edifici i ha sigut una persona clau durant tots aquests anys i hi havia molta més gent com la Gloria Rendón, la Cris González en aquell moment. No m'extendré en això, però sí una mica per simbolitzar el que va ser per mi el tema dels equips i el tema de les xarxes, perquè l'altra part fonamental, hi ha moltes cares aquí, que tot aquell pla de fa 12 anys va ser el resultat de sabers, experiències, de l'acumulació i la suma de moltes persones, de moltes entitats, les que venien ja de la xarxa d'acollida, les que es van anar creant al voltant del Pla Intercultural, les que es van crear a l'estratègia antirumors, les que hi havia del Consell Municipal d'Immigració, tota aquella suma d'experiències, de coneixements que jo em vaig empapar i és el que em va fer conèixer realment la realitat de moltes coses de la ciutat i qüestionar-me moltes idees preconcebudes és el que em va donar l'energia, la capacitat després de poder seguir coneixent per altres llocs i traslladar també l'experiència de Barcelona a molts altres llocs. Jo crec que en aquests anys gent com la Lola López, que venia de l'activisme, de participar en aquell primer ple, que després va assumir una responsabilitat a la part de l'administració, són elements que també parlen molt de la sostenibilitat i la continuïtat que han tingut totes aquestes polítiques
I també volia agrair a l'equip actual, al Halid, per donar-me l'oportunitat des de fora aquesta vegada de participar també en aquest nou pla i no sentir-me tan gran només de parlar de la història i del passat, sinó parlar del present, i tot l'equip tècnic d'ara, la Núria, la Tere, el Ferran, el Mari Carme, perquè esteu donant un impuls nou i Barcelona segueix sent referent. Podem ser molt crítics, ho hem de ser sempre, però al mateix temps també, escolta'm, Barcelona no viu del passat o no viu de tal, vull dir, avui en dia s'estan donant passes i ara ho connectarem amb el panel d'avui, i passo al castellà ara perquè ja, si no, és una mica... Estoy comentando que la experiencia que he tenido estos años y Barcelona lo que está impulsando, cambios que están impulsando, están muy en línea de muchos de los retos comunes que se identifican en muchas ciudades, no solo de España, sino de Europa y del mundo, diría en muchos casos. Y yo identificaría esta nueva etapa de retos con una imagen que es la de mirar para dentro de la institución. Es decir, durante mucho tiempo, cuando la gente pensaba, ideaba políticas de integración, de interculturalidad, llevar a la práctica la interculturalidad, siempre se piensa mucho hacia afuera de la institución, Vamos a hacer políticas para que la gente no sé qué, vamos a ir a que la gente se sensibilice, vamos a formar a no sé qué, vamos a hacer talleres, vamos a hacer proyectos. Y yo creo que después de años, uno de los elementos que identifican también, por otro lado, muchos indicadores. Entre ellos, hoy no puede estar con nosotros Ivana D'Alessandro, la responsable del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa, pero bueno, yo como experto de ese programa me pidió también que hablara un poco en nombre de... pero existe el índice de ciudades interculturales, que más de 130 ciudades han rellenado y que permite comparar un poco la evolución de muchas ciudades de distintos países a partir de unos indicadores comunes sobre qué debilidades, qué fortalezas tiene cada ciudad. Y uno de los indicadores más frágiles de muchas ciudades es precisamente la parte que tiene que ver con la gobernanza, la que tiene que ver con los cambios institucionales. Esto que decíamos, que ayer se comentaba mucho, de que al final hay un elemento institucional muy importante y siempre decimos que promover la interculturalidad requiere trabajar en muchos campos distintos a la vez, y siempre uno de los grandes debates es qué priorizas. Y lo mismo en los principios, en la igualdad, el reconocimiento de la diversidad, la interacción, donde pones, porque no tienes capacidad de ir a por todas, con todo, y ahí las diferencias entre ciudades muchas veces tienen que ver precisamente en eso, en qué prioriza cada una. Hay problema, hay ciudades que he visto que a veces lo que les pasa es que se quedan un poco colapsadas ante la envergadura del tema, porque si tú te pones a decir, bueno, ya no puedes hacer solo talleres y proyectos, porque de esto no va la interculturalidad solo, tienes también que tocar la parte institucional, pero tienes que tocar la parte de indicadores y tienes que ver también cómo los medios, y tienes que ver cómo la policía, y luego tienes que ver cómo el sistema educativo discrimina. Entonces, muchos técnicos de ciudades dicen, oye, perdona, pero yo no puedo con todo esto. Hay un riesgo a veces de que la gente lo ve como algo tan complejo y con tantas dimensiones que luego decida, pues oye, mira, ¿sabes qué? No sé ni por dónde empezar. Esto lo he visto en bastantes ciudades. Y entonces, bueno, yo creo que precisamente la suma de experiencias de ciudades, en este caso porque mi pasión desde hace tiempo son las redes y generar espacios de compartir y de cooperar, es porque lo que no puede hacer uno a lo mejor lo está haciendo otro, y lo que tú ahora no le has podido poner el énfasis en la parte de reconocimiento de diversidad y tal, porque te has centrado en temas de igualdad y en algo de interacción, pues hay otra ciudad que sí que ha estado haciendo ahí, y eso te permite decir, ostras, ¿y tú cómo lo has hecho esto? ¿Y a ti te ha funcionado? ¿A mí no ha funcionado? Oye, pues a esto me inspira, vamos a intercambiar. Creo que este proceso, al igual que pasa con las redes de entidades, con las redes sociales, cuantos más actores diversos, transversales haya, más rico es. Ese es el objetivo de las redes de ciudades como la RECI, que somos 20 y pico ciudades en España, y la del Consejo de Europa. El panel, por lo tanto, lo conecto un poco con algunos de estos retos compartidos por muchas ciudades, que tiene que ver sobre todo con los aspectos ya de gobernanza, gobernanza en el sentido de la propia institución. Si queremos cambios reales, profundos, que vayan a la base y no solo a la superficie, tenemos que
que mirarnos al espejo todos y todas y empezar desde lo individual y sobre todo pasar a lo institucional. En lo institucional tiene que ver con desde dónde se impulsan estas políticas, cómo se impulsan, tiene que ver con la transversalidad, tiene que ver con cómo mides lo que estás haciendo y hacia dónde quieres ir y si avanzas o no avanzas, ¿no? Estos son de los grandes temas. Y tiene que ver con cómo es la propia institución, ¿no? Es en plan, la realidad cambia, evoluciona y la institución le cuesta, ¿no? Es como, y de ahí vienen un poco las experiencias que se han escogido en esta mesa. Antes de pasar la palabra a la primera ponente, que le pediré a Claudia que explique la experiencia de Ghent en todo el tema de la diversificación de la plantilla, de los trabajadores del ayuntamiento, os quería hacer una pregunta así un poco rápida para romper el hielo. El año pasado, se ha salido, ahora el ministro, la verdad es que es el ministro, aunque no venía como ministro aquí, pero bueno, hacía la referencia del libro y de los palacios del pueblo y hablaba mucho de las bibliotecas. Y no es baladí, las bibliotecas es porque realmente en el caso de Barcelona son realmente palacios del pueblo. Pero hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Hay indicadores de fotografía que puedes decir, en Barcelona se hablan más de 300 lenguas o el 29% de los residentes han nacido en otro país. Vale, muy bien. Hay indicadores de proceso que sobre todo son los que habla el índice de ciudades interculturales, que intenta medir el esfuerzo que está haciendo una institución realmente para avanzar o no hacia una mayor interculturalidad. Es decir, se impulsan políticas sobre esto, se impulsan políticas sobre aquello, hay órganos que permiten no sé qué, hay un presupuesto para no sé cuántos, que está muy bien, que te dice realmente si la gente está haciendo o no cosas, pero no te están hablando del impacto que tienen realmente luego en la vida, en los elementos pues, de discriminación, de inclusión o de muchos temas, ¿no? Y luego hay indicadores que te sirven para hacer una historia un poco y para explicar muchas cosas, ¿no? Yo os pregunto una buena pregunta y quien sepa la respuesta, por favor, que no la diga, ¿vale? El año pasado, 2021, en la red de bibliotecas de Barcelona, antes se comentaba que muchos usuarios y usuarias de las bibliotecas no van a coger libros prestados. Pero también los hay, y no solo libros, sino otros recursos y otros productos, ¿no? La pregunta que os traslado es ¿de cuántas lenguas diferentes creéis que el año pasado ciudadanos y ciudadanas de Barcelona cogieron libros y otros recursos prestados de las bibliotecas? ¿De cuántas lenguas diferentes? Que lo diga alguien que no lo sepa, por favor, y que diga, pues mira, yo diría que entre esto y esto, más o menos, para hacernos una idea. ¿Quién dice? Venga, ¿quién se lanza? Si no, os preguntaré yo, ¿eh? Venga, va. Alguien, que diga alguien. Venga, ¿quién se moja? No pasa nada, pues, aquí nadie va, ni os quedéis cortos, ni vayáis a exagerar para tal, va, decir algo. ¿Qué creéis? 30, 50 por aquí, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ahí al fondo. ¿Ha dicho 100? 100. Bueno, 131 lenguas, ¿vale? Os aseguro que hace 10 años, 12, cuando estaba yo, se contaban con los dedos de la mano prácticamente, ¿eh? O sea, había alguna más especializada que no, que podía estar, pero 131 lenguas. Eso es un indicador que te dice muchas más cosas. Con ese solo indicador puedes explicar una historia de lo que quiere decir adaptarse, no adaptarse, reconocer, no reconocer, sobre igualdad, sobre reconocimiento y sobre interacción. Puedes hablar de los 3 principios solo a partir de este indicador, ¿no? Podríamos preguntar, ¿y los profesionales de las bibliotecas representan la diversidad de la población? Esta es otra pregunta. Y esto enlazamos con la primera ponente a quien le traslado la pregunta. En Barcelona, ¿sabes? Well, sorry, I speak English now, sorry. I forgot. Okay. You know that in the Barcelona New Plan, one of the main priorities is trying to cut the gap between the representation of the diversity of the city among the staff, employees at all levels in the city. One of the main inspiring experiences has been the work done in the city of Ghent. So please, what are you doing really in Ghent to try to achieve this goal?
Maybe first I would tell something about the diversity in Ghent. We are a small city in relation to Barcelona. We have only 265,000 inhabitants, but we have about 170 nationalities amongst them. So quite a diverse city where 36% of the inhabitants have a migration background. And that is the first thing you need, a good definition to start measuring. So in Ghent and in the Flemish part of our country, we use a definition of people with migration backgrounds, pointing at the first and second generation of people. So one of the parents or the people itself had a non-Belgian nationality at birth. So that's the first thing we have to take into account, and that's the definition of migration background. When we relate that to the staff of the Ghent city, we are at about 10,000 employees. A quarter of them is in education. But we see that only 20% of our employees have a migration background. Only 20%. Only 20%. So half. Let me laugh a little bit. Good. Yes, we are increasing in numbers, but the tempo is slow, and we are growing slower than the diversity in the city. So that is a big problem. And therefore, we created a strategic framework to put the priority first in attracting diverse employees into our company. In the strategic framework, which the City Council approved, that's a very important signal, I think, that the City Council approved the strategic framework. And there are more than 85 actions in it to attract diversity, but also retention of diverse employees, and most important, the inclusive organizational culture. So we have lots of actions to make it happen. 85 actions, different actions. Okay, and well, we'll see, but just one question, because that also helps us to go to. Well, first, what complexities are you facing? Because I'm sure there are a lot of complexities here. We can think about, I don't know, legal barriers. We can have also about, like, I don't know, mentalities, people who don't agree, maybe these internal forces that say, hey, maybe this is not such a priority or whatever, or any complexity that you can share with us. There are some complexities, of course, but maybe two of them I can point out. The first is that it's a big change in a big organization, and every change knows its struggle. So we have some resistance, we have to work on that. We do that by supporting teams, team leaders and team members in lots of information, communication tools to manage the diversity in the teams and to create an inclusive culture. The other thing is something you mentioned, also the legal barriers. In selection or recruitment, we are facing some barriers at conditions to come into the public service, like degrees that or experience that is asked. So we try to diminish and, where possible, extinguish the demands of degrees and experiences. And we recruit and select on competencies and culture. Okay. Is there any reaction from any local kind of profile of people or former of employees, or I don't know, unions or people saying, hey, come on, Well, not so explicitly, but in terms of diversity and inclusion, everyone is agreeing on the big lines, but when you come to details on the work floor, some smaller issues are rising, and then you have to be there to give solutions at a problem that is created or comes to our attention. What is, in terms of quantity,
goals? I mean, how do you measure your success in terms of? Well, we calculated when we created the strategic work framework, we calculated that we should attract at least 30% of the newly hires with migration background to 30% of the new ones. Yeah. Okay. And in last year, we succeeded. We attracted 38% of the newly hires with migration background. Wow. But we came across another problem. We measured the leavers. And 30% of the leavers has migration background. So the net increase was only 8% of employees with migration background. And then the numbers showed us that we have to focus on retention. Yeah. Wow, that's interesting. And what about in terms of the level within the institution? Okay, the hierarchy. I mean, what levels are more or less? These 30% are in all the levels of responsibility, or are really mainly at the lower, let's say? Yes, unfortunately, we see that mostly the care workers and the labor workers have migration background, and fewer percentage, about 6% of the people that come into attention when it comes to creating policies, and that is where we want them to be, because we want to create policies that serve the migration background people in the city, and fewer in about 5% in team leading functions. Okay. So you see we have a problem in promoting people with diversion background as well. Yeah, I guess you include in your goals, like a more equity access to different levels, right? Because what would be like, because we want diversity, but not anywhere, anyhow, like in that's one of the main also. And that is an action in our strategic framework, that we have to focus on team leads and master and bachelor profiles at the level of master and bachelor profiles to succeed in our goal. Okay, thank you so much. Thank you very much. Alejandro Peña, técnico de Migración e Integración del Ayuntamiento de Villena. Muchas gracias por venir. Otro de los grandes retos, ¿no? Estamos mirando a las instituciones hacia adentro. Lo primero, quiénes somos, ¿no? los que estamos ahí, qué nivel de diversidad. Y la otra es, el otro de los grandes temas, de los grandes retos que tienen las instituciones es cómo medimos un poco la realidad, cómo hacemos diagnósticos. Ayer se hablaba, ¿no? Cómo podemos hacer un diagnóstico si queremos avanzar hacia la interculturalidad, de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y saber si realmente avanzamos o no, porque estos son temas que durante muchos años muchas instituciones no han parado de hacer cosas, pero cuando llega el momento de decir, bueno, ¿y eso qué impacto ha tenido? O cómo sabes que realmente ha llegado a quien tenía que llegar, ¿no? Bueno, hay muchas limitaciones, ¿no? A la hora de obtener datos, de obtener información. Ayer también se comentó el tema de la nacionalidad, el origen acaba imponiéndose siempre desde un punto de vista de accesibilidad de datos a muchas otras diversidades. En Viena lleváis mucho tiempo trabajando a través del Diversity and Integration Monitors. Cuéntanos un poco en qué consiste este monitor, o estos dos monitors en Diversity and Integration, y cómo os ayudan en el diseño y en la evaluación de vuestras políticas públicas. Okay. Buen día, mi nombre es Peña Alejandro. Primero, muchas gracias por invitarme aquí a este podio. La primera vez que estoy aquí en Barcelona. Muy interesante también el tema de la charla, cómo lo ven los otros países. Le voy a contar un poco de mi historia porque también tiene que ver algo del tema de la integración. Tengo 46 años, nací en Argentina, padre chileno, y hace 45 años vivo en Austria. O sea, yo nunca viví en Latinoamérica. Sin embargo, sigo siendo una persona con trasfondo migratorio. En la estadística, sé que se le puede mostrar. No, esto no es. Un segundo. Nosotros tenemos en Viena. Sí. Tenemos en Viena 1,9 millones de habitantes.
De esos 1,9 millones de habitantes, tenemos aproximadamente 1,3 millones de habitantes que son austriacos. De esos 1,3 millones son 1,1 millón austriacos netos. ¿Qué son austriacos netos? Son donde los dos padres son austriacos, nacidos en Austria. Hay otras personas que son austriacos, pero nacidos en el extranjero, como lo soy yo, en mi caso. Tenemos el otro lado de casi 600,000 que son personas extranjeras, que son de toda la parte del mundo, son europeos, o son de la tercera parte del mundo, que uno dice no el tercer mundo, sino la tercera parte del mundo, y ahí se divide. En total tenemos en Viena casi 700,000 o casi 800,000 personas con trasfondo migratorio. O sea, casi el 50% de la población vienesa tiene un trasfondo migratorio. Y a través de eso empezamos el año 2007 con el Integration Diversity Monitor. ¿Por qué? Porque antes Viena siempre ha sido una ciudad de migración, toda la vida. Desde el siglo pasado, siempre con el Imperio Austrohúngaro, llegaron primero los checos, los húngaros, después llegó la Segunda Guerra Mundial y naturalmente alguien tenía que construir la ciudad y fueron a buscar extranjeros. Le voy a mostrar un slide. Aquí, desde el año 1956 a 1984, la parte azul son personas extranjeras que vinieron con poca educación. Después vinieron personas, también en ese tiempo había un porcentaje más grande, que son 22%, que tenían una pequeña educación, que tenían una profesión, y 20% que eran profesionales. En el año 2011 ya cambió. Teníamos 24 personas que no tenían educación, o la básica, y el 20% tenía un pequeño trabajo que se llama LEAR. Una LEAR es un aprendiz que sale después cuando termina, es un trabajador especializado, y casi el 50% es profesional. ¿Por qué le digo todo eso? Porque a través del monitor de integración empezaron a buscar programas. ¿Cómo se puede adaptar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para que la gente se integre más fácilmente en el mercado laboral? Le voy a contar un caso. Yo tuve un caso, yo en español, que justamente era creo de Barcelona. Vivía 40 años, trabajaba en carpintería. Trabajaba como carpintero, tenía su empresa, pero llegó la crisis y se tuvo que ir a la última crisis grande que tenía España, donde muchos se fueron al extranjero, vino a Austria, y en Austria no le reconocieron los 40 años de experiencia que tenía como carpintero. Era un mesero, trabajaba como mesero. A través de eso, porque teníamos todos los datos, sacamos una política y dijimos, ok, hay una institución que se llama el BAF, que crea programas para esas personas para que le reconozcan esos años de experiencia para que pueda integrarse más fácil al mercado de trabajo. En un caso de español, hay muchos casos más de ese tipo. Porque no todo tiene el mismo tipo de educación en el país de origen que como en Austria, por ejemplo, especialmente la mano de obra. Porque la mano de obra en Austria, tú eres un aprendiz, trabajas 3 meses, o sea, 3 años, te enseñan la cosa y eres un maestro, que se llama un trabajador especializado, y con eso te pagan más. Si no tienes eso, te pagan un sueldo mínimo. Y para evitar eso, hicimos ese contrato, o sea, ese monitor de integración de diversidad. Hay mucho ejemplo, no le quiero aburrir con todos los datos, porque a través de ese monitor, que fue creciendo cada vez más, el año 2007, cuando hicimos la primera vez, era bien pequeño, eran creo 20 páginas. Ahora son casi 200 páginas. Porque cada vez se fue la gente interesando más, y especialmente en la política, fue mirando qué podemos adaptar, qué se puede hacer, qué es fácil y qué puede ser la ciudad de Viena. Y ojo, estoy hablando de Viena, no de Austria. Porque Austria tiene otra política de migración y otra política de integración. Viena trata de solucionar eso a través de esos datos. Pero como hay muchos migrantes, existe una diversidad también. Esa que también nosotros la empezamos a controlar. O sea, un segundo. Aquí ven podemos sacar muchas cosas. La presentación hizo mi compañera Karen Koenig.
que es el especialista en todo caso en este área, y puedes sacar muchos, tú puedes sacar todos los datos que quieras, puedes sacar cuánta gente vive de distintos países, cuántos españoles hay aquí, cuántos latinoamericanos viven aquí. Por ejemplo, el grupo de los latinos, o sea, de los hispanoparlantes en Viena es mínimo, son 1,8%. Por lo tanto, no existe política para la persona hispanoparlante. El grupo más fuerte de nosotros es los alemanes, pero eso no necesitan ¿cómo se llama? Una cosa de integración porque hablan alemán. O sea, el tema es el idioma en el caso de nosotros. Los turcos, los serbios, esos son los grupos más grandes que viven en Viena y que necesitan política de integración, política de ayuda en ciertas cosas. Entonces, ¿qué fueron los resultados del monitor? Nosotros queríamos hacer el monitor de diversidad. Como son distintos idiomas, pensamos cómo podemos ofrecerle mejor información a las gentes en la ciudad de Viena. Ahora estoy hablando del ayuntamiento y en la ciudad de Viena. ¿Cómo podemos hacerlo más atractivo para que hasta el año 2050 tengamos una ciudad lo más amplio posible que te abarca todas las sociedades, todos los ámbitos de la gente que puedan usar? Que quieran vivir en la ciudad. Voy a presentar este último slide. El 2009, en el departamento de la ciudad de Viena, solo 30 ¿cómo se dice Abteilungen? Oficinas. 30, perdón. Me lo sé en alemán, en español es la primera que lo hago. Hay solamente 30 oficinas que participaron en ese monitor. ¿Por qué? Porque siempre decían, ¿para qué necesitamos esos datos si tenemos trabajadores? Pero después se fueron dando cuenta que no, hay un cambio en la mente, hay un cambio en la sociedad. Y en 2019, 53 oficinas participaron en todo el estudio y les sirve porque así ellos pueden también orientar un poco su política. Tenemos 65,000 empleados. 65,000. 65,000 y de esos 65,000 son 66,1% mujeres. Que en un lado interesante porque los jefes del magistrado son hombres. O sea, tenemos 66 como muy original, exactamente, y los jefes son hombres. Y cada vez ellos van adaptando su política, su política de trabajo, cómo lo hacen a través del idioma, dan informaciones en distintos idiomas, le presentan también hacia al público como en distintos idiomas las informaciones para que los clientes puedan orientarse un poco. Y le voy a mostrar el último slide y ahí termino. Que es este. En Viena, o sea, en la ciudad de Viena, en la oficina tenemos 117 distintas naciones que trabajan para la ciudad de Viena. 117 naciones. En total, creo que la Nación Unida reconoce 190 y... Cuando dices naciones, ¿te refieres a gente con nacionalidad extranjera o...? Y con trasfondo migratorio. Con trasfondo migratorio, sí. Ahora hablaremos. O sea, por ejemplo, yo soy... Sí. Para mí, o sea, saben que soy austriaco, pero como nací en Argentina, que nací en otra parte. Cuento como argentino. Y español, que hablan, y por lo tanto tenemos distintos idiomas, y tenemos en español, tenemos 450 personas que hablan español en la ciudad de Viena, que no sabía, vine a saberlo recién. La gran mayoría naturalmente habla inglés, después los otros idiomas, PKS es bosnio, croata, serbio, y francés, turco. Esos son los idiomas fuertes en la ciudad de Viena. Y a través de esos datos, tú puedes hacer la política para los clientes, para los trabajadores y por lo tanto dar mejor información. Cuando llegó el tema del COVID, fue cómo informamos a la gente mejor. Y como teníamos los datos, sabíamos en qué idiomas podemos hacerlo para dar mejor información. O sea, en realidad ese es el resultado de todo. Claro, eso te quería preguntar, Alejandro, porque creo que lo importante, lo muy interesante es ver cómo ayudan estos datos, que entiendo que no puedas ir a todo en detalle ahora, pero cómo ayudan luego a diseñar políticas y a ver el impacto de esas políticas. Por ejemplo, en temas también de discriminación, en temas de acceso a servicios, ponías el caso de la lengua, que es un tema clásico, pero ¿de qué manera se utiliza por parte de esas oficinas
o sea, primera instancia es más que nada por darle la información, entregar información en el idioma materno. Además que trabajo en la parte de integración y diversidad, yo trabajo en un proyecto que se llama Start Wien, o sea, inicio Viena, Start como partida en inglés. ¿Y qué hacemos ahí? Nosotros informamos a los migrantes cuando llegan la primera vez a Austria, qué hay que hacer aquí en Austria para ser parte de la sociedad, cómo se pueden integrar. ¿Por qué lo hago en español? Porque el europeo, en este caso el español, puede llegar a Austria a trabajar, pero no encuentra trabajo porque no habla alemán. Entonces la primera pregunta es, ¿a dónde hago los cursos de alemán? Entonces todos pasan por la oficina de nosotros, entonces nosotros sabemos, ok, existe una demanda que tenemos que dar información en español. Tuvimos casos del chino, hablan chino también, farsi, hindi, panjabi, ucraniano. Cuando llegan los ucranianos también fue el mismo tema. ¿A dónde puedo aprender el idioma? ¿Qué podemos hacer? Por lo tanto, podemos hacer la política así para los clientes para que se sienten más seguros en la ciudad o se sienten identificados con la ciudad. Que se sienten integrados a la ciudad no es tanto, pero que se sienten identificados con la ciudad, con ese tipo de políticas, sí, le ayudamos. Y para la política es importante porque tienen que saber más o menos a dónde se puede orientar. Y el tema ahora más grande es que más de eso, casi 40% de la población no tiene derecho a voto. Entonces existen distritos, por ejemplo, el distrito 15 o el distrito 16, que viene se divide en 23 distritos, el 10, el 15 y el 16 son distritos de mucha población migratoria y casi el 40% no tienen derecho a voto. Entonces, ¿qué hace la política? Ahora trata de sacar un paso adelante y si por lo menos que la gente que no sea de la Comunidad Europea tenga también el derecho a voto, porque las personas que son de la Comunidad Europea tienen derecho a voto y los otros no tienen derecho a voto. Es una discriminación. Entonces, a través de eso tratan de hacer política. ¿Cómo lo hacen? Perdona, que ahora acabamos con esto y tal, pero el tema ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, ahora, y eso le puedo decir ahora porque soy también, además que trabajo en la sede de Viena, soy político. Soy concejal y jefe de la bancada en mi distrito. Y la semana pasada acaba el partido gobernante, la socialdemocracia, sacar un punto que va a luchar desde ahora adelante más intensivo, que está en su programa, para que esa gente tenga el derecho a voto. Por lo tanto, lo tiene que luchar para llegar a la Constitución y la Constitución te lo tiene que ratificar. Vale. Pero a nivel local, digamos, la ciudad, en ese sentido, paliar ese déficit democrático que implica en tantos sitios como aquí, digamos, la falta del derecho a voto. Porque luego está, ¿sabes? Que nosotros ahora organizamos en la red un seminario sobre esto, porque está siempre diciendo, bueno, están los que tienen derecho y a lo mejor no ejercen en el nivel que tal, eso es una cosa que los ayuntamientos pueden ayudar a facilitar la información, el tema, pero luego está el gran problema fundamental que es la cantidad de gente que no tiene derecho a voto, ¿no? Y como una ciudad puede, de alguna manera, no puede compensar esa ausencia, no hay ciudadanía porque no hay derecho a voto ni otros derechos, pero en ese sentido, bueno, pues hay intentos, ¿no?, al menos, de garantizar una mayor democracia, digamos, en los procesos, por ejemplo, participativos que se pueden diseñar desde un municipio a la hora de diseñar un espacio público, un proyecto urbanístico, un nuevo plan de lo que sea, de cualquier ámbito, garantizar que haya voces de las que no pueden votar que realmente estén ahí, organizar consejos, espacios donde esas voces realmente tengan posibilidad Eso existe, pero sin embargo no tenía nunca las cifras y los datos para demostrar al gobierno austriaco que realmente es un tema necesario. Sí, claro. Pero también estamos hablando de la ciudad de Viena, porque en provincias ese tema no es tema. Sí. En ciudades es tema, en provincias alrededor de las ciudades no es tema. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Por lo que he entendido, cuando me has dicho que a ti, por ejemplo, si lo he entendido bien, te ubican como argentino en la estadística por haber nacido en Argentina. O sea, correcto, ¿no? Vale, ese es uno de los otros retos que tienen todas las ciudades, ¿no? Es decir, cuando hablaba antes de medir la diversidad, hacer la fotografía de quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Es decir, tú que has toda la vida ahí, naciste de padre no sé qué, bueno, entras porque el lugar de origen es lo más fácil, digamos, para identificar. No dice mucho más,
pero dice algo. Es más fácil para la gente más o menos para orientarte porque es más fácil, es más fácil. No parezco como un vienés en realidad. No, o sea, pero en tu caso, por ejemplo, no indica nada de si conoces o no el idioma, de si tienes una necesidad de acogida o no tienes necesidad de acogida, no dice nada de esto. Eres más vienés que muchos vieneses, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, ahí estamos en uno de los grandes debates, ¿no? De cómo medir la diversidad en el contexto del enfoque intercultural, que pretende ir mucho más allá que hablar del origen o la nacionalidad de la gente. Y entonces ahí queremos saludar a Daniel Laparra, que lo tenemos aquí en el Zoom, en la pantalla. Muy buenas, Daniel, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante, entre otras cosas. Queríamos que nos compartieras un poco las complejidades, ¿no? de lo que puede ser el intentar dar un paso más allá a la hora de tener datos, de recopilar información sobre las diversidades, la diversidad de la población que existen en otros países, que hay debates en este país, en otros terrenos, el tema de la autoasignación, del tema de identidad étnico-racial, etcétera, como se llamen, cada uno le llama de una manera distinta. Hay necesidad, como ayer comentábamos, o como el ministro antes decía, la experiencia de las bibliotecas, no les pedimos el carnet, y entonces, hostia, no, pero es que si no luego no sabremos quién entra, quién no entra, si hay discriminación, si no hay discriminación y tal, no, ya, pero claro, tenemos tanta necesidad de saber si lo que hacemos mejora o va para atrás, pero al mismo tiempo hay muchas complejidades a la hora de recopilar esto. Compártenos un poco el debate, cómo lo ves, por favor, Daniel. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Buen día a tothom. Bien, hay muchas complejidades, ¿no? Es difícil entrar en todas ellas, pero por ir a algo central, y antes de entrar en las complejidades, sí que quiero dejar muy claro que hablar de las complejidades no supone de estar diciendo en absoluto que haya que apostar por la invisibilidad. Si queremos trabajar la discriminación, uno de los pasos necesarios es tener esos datos, apostar por la visibilidad. Hablar de las complejidades es para obtener esa información, esos datos, de una forma que realmente sirva para el objetivo que pretendemos y que evite los posibles peligros, ¿no? que puede tener esto de reproducción de esquemas racistas, de pensamiento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, cuando podemos plantear, bueno, ¿para qué queremos medir? Has comentado antes un ejemplo muy interesante, ¿no? Recogemos la nacionalidad, el lugar de nacimiento, pero esto a lo mejor no nos informa de las necesidades específicas que tiene la persona. Entonces, a lo mejor la idea que podemos traer a la hora de medir es, bueno, lo que me interesa medir es la diversidad de necesidades que tienen las personas, más que el origen concreto de la persona. Hay que también, una advertencia antes de entrar en cómo no podríamos medir las cosas, hay que decir que algo sea visible no implica necesariamente que se vayan a encontrar soluciones. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo creo que la forma de diversidad que mejor está recogida en cualquier sistema estadístico del mundo, hoy por hoy, es la edad. Es el dato que mejor está reconocido en todo el mundo. Incluso mejor que el género o la nacionalidad, que es una de las cosas que estamos diciendo aquí. Y sin embargo, tener muy buena información de la edad no es un antídoto contra el edadismo. Sigue habiendo políticas que discriminan a las personas mayores, fundamentalmente, y a las personas, a la población menor. Lo vimos muy claramente durante el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Que no se pensó en las necesidades específicas de la población infantil. Sabemos que se pudo pasear a los perros, por ejemplo, durante el periodo de confinamiento, aunque nunca se llegó a citar las condiciones en las que se podía pasear a los perros en ningún real decreto. Sencilla y llanamente fue porque el presidente en aquel momento puso un ejemplo de sí, usted podrá salir a pasear a su perro, naturalmente que sí. Pero a la población infantil se le dejó fuera los reales decretos, en los ejemplos, etcétera, y se les dejó dentro de casa durante todo ese tiempo. Esto lo pongo como ejemplo de visibilidad estadística no significa necesariamente que vayamos a luchar contra la discriminación.
Para eso hace falta, se ha dicho ya también, creo que ha quedado claro, lamentablemente no he podido participar en el resto de la jornada, al no estar presente, pero se ha dicho que esto depende de los instrumentos de gobernanza, de qué se hace con la información, cómo se utiliza la información. Y bueno, no sé cuánto me puedo extender sobre esto, pero la cuestión es clave, que yo diría, es que cuando vamos a producir información sobre las formas de diversidad que tenemos que pensar en términos de qué necesidades son las que buscamos cubrir. Y a partir de ahí decidir cómo producimos la información. Quiero decir, no hay ninguna medida específica que vaya a solucionar todos los problemas que podamos perseguir, resolver. En algunos casos será interesante cuestiones de idioma, como se han apuntado. En otros aspectos pueden ser de religión. En otros aspectos puede ser de ciudadanía, se ha dicho, tener o no derecho de voto, lo que nos puede interesar. En otros casos puede ser identificación con un determinado grupo. Yo hablo el mismo idioma que la mayoría, yo tengo la misma religión que la mayoría, pero aún así me identifico con un grupo específico que pienso que sus derechos culturales no están reconocidos. En el caso español, una minoría con esas características es a menudo, hay que hacer más detalles de esto, pero la población gitana queda en esta situación en muchas ocasiones. Otras veces la forma de diversidad, por ejemplo, se está viendo en comedores escolares, es en relación a requisitos dietéticos o, ¿no? que pueda tener la población escolar o elementos, no sé cómo denominarlos exactamente, pero con estilo de vida. Oye, quien opta por ser vegano, en el espacio de comedores colectivos, ¿se tiene en cuenta su opción personal o no se tiene en cuenta su opción personal? Entonces, si tuviera que dar un mensaje clarísimo es: necesitamos conocer la diversidad, necesitamos saber para qué la queremos utilizar, qué tipo de problema queremos resolver, y en función de eso producir la información, asumiendo que no hay... Aquí, por decirlo de una forma así un poco clara, hay que adoptar un enfoque muy politeísta. Tenemos muchas medidas para poder dar cuenta de un fenómeno que está en línea con los valores democráticos, y es que estamos viviendo en sociedades que son cada vez más diversas y que esa diversidad implica necesidad de atender a la diversidad. Claro, Daniel, muchas gracias. Hay un tema, claro, si hablamos de discriminaciones, de racismo, claro, es complicado, ¿no? El medir, ¿no? Y sobre todo desde el ámbito local, hay ciudades, bueno, en Barcelona está la OND, en otras ciudades no hay oficinas, pero aún así hay unas limitaciones. Pero ¿tú conoces alguna experiencia de algún otro espacio, incluso dentro de España o incluso fuera, en el que la medición, digamos, de la diversidad sea distinta o más, o haya ido un paso más allá de lo que disponemos ahora mismo aquí en España? O al menos de lo que nosotros conocemos aquí. Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, estuve realizando un año sabático en Suecia y trabajando en colaboración con el Parlamento Sami, que es la minoría indígena del Ártico en los países de Escandinavia. Y es muy interesante cosas que están haciendo, ¿no? Allí se han formado parlamentos para la defensa de los derechos culturales y socioeconómicos de la minoría, y a partir de ahí se están generando procesos de visibilidad estadística que se realizan desde esas propias instituciones, que encargan investigación tanto a las agencias que existen en el sistema estadístico sueco como a la academia, para dar cuenta de esos procesos, ¿no? que estoy comentando, y para poder resolver sus problemas. Pues, por ejemplo, en el contexto de la COVID, las medidas, cómo les afectaron específicamente. En el que yo he colaborado es un estudio sobre la salud de la población. Es una encuesta de salud a la población Sami, y eso se hace a partir de la población que vota el Parlamento, ¿no? Otro caso interesante es en Groenlandia, donde sabéis que han pasado de ser un territorio administrado desde el continente europeo
a ser un territorio cada vez más autónomo, con más capacidad, y por tanto la población inuit en Groenlandia está ahora empezando a estudiarse a sí misma con instituciones propias, y esto es muy interesante porque ha cambiado los temas sobre los que se investiga y el enfoque que se da a esos temas. Por ejemplo, se abandona el enfoque del déficit, esta gente está alejada de nosotros, no cumplen con las normas que se esperan en la sociedad, y se empieza a representar desde valores propios cuál es su situación. Bueno, no sé, algunos ejemplos de ese estilo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Cambiamos ahora un poco la perspectiva de decir, dentro de la gobernanza, aparte de evidenciar ciertas debilidades y retos que hay que abordar, está la parte también de diseñar estrategias a medio o largo plazo que tengan en cuenta sobre todo la transversalidad de lo que estamos diciendo, porque parece que no, pero hay ciudades de Intercultural Cities de la RECIC que no disponen de planes o estrategias interculturales. No es un requisito obligatorio, pero claro, se ha identificado que ahí donde se hace, y se hace de una manera determinada, es decir, no aquello del encargo al externo de turno, un plan que me lo trae hecho y qué bien, y me lo guardo ahí, sino que se hace desde dentro de la institución, con la participación de fuera, de dentro, etcétera, y realmente reflejando un poco los retos, las limitaciones, las necesidades que hay, pues tienen un impacto mayor, ¿no? Tenemos con nosotros a Itziar Urtasun, concejala de Bilbao, de muchos temas de convivencia, de cooperación, también de fiestas, importante. Y ya van por el tercer plan en Bilbao. Yo siempre digo que de la RECI es una de las ciudades que más activas están, siempre, ¿no? Digo, sí, Barcelona, Bilbao, tal, luego vienen porque cumplen muchos indicadores, ¿no? Dices, tiene una estrategia antirrumores potente, tiene un vínculo con entidades sociales muy potente, tiene planes interculturales, tiene muchas cosas. Y ahí nos retroalimentamos, ¿no? Unas a las otras. Itziar, cuéntanos un poco si realmente esto que estamos diciendo de la mirada hacia adentro de las instituciones, hacia la gobernanza, ¿no? Este tercer plan de Bilbao, comparado con los otros dos anteriores, respecto a este tema, creo que también estáis en esa línea, ¿no? De reforzar la parte de mirar hacia adentro, ¿no? Bueno, primero agradecer que nos hayáis invitado, porque bueno, a mí me parece estar en Barcelona hablando de nuestro plan director de Bilbao, bueno, pues me parece impresionante, porque es verdad que nosotros somos una ciudad en Euskadi importante, pero bueno, somos Bilbao, somos 350.000 habitantes, el 15% de los que vivimos allí o las que viven allí son inmigrantes, o sea que es muy difícil compararnos con Barcelona. Además, luego, bueno, pues para nosotros Barcelona es un referente también en nuestros temas, ¿no? Mira, nosotros hemos empezado cambiando ya el nombre del plan, que puede resultar, bueno, pues una tontería, pero yo creo que ya es un paso, ¿no? Nuestro primero y segundo plan se llamaba Plan de Ciudadanía, Plan Director de Ciudadanía y Diversidad. Y ya le hemos dado una vuelta y ya se llama Plan Director Bilbao, Ciudad Intercultural. O sea, que nosotros ya estamos cambiando un modo también de gestión de lo que es la interculturalidad y lo que tenemos en Bilbao, ¿no? Y con la evaluación que hicimos del anterior plan, del tercer plan, pues ahí vimos que teníamos que ir a un nuevo modelo de gobernanza de ese plan. Un nuevo modelo de gobernanza, bueno, pues para poder ver, o sea, los diseños de todas las intervenciones que hacemos, ese seguimiento, la ejecución, el impulso, todo eso, hacerlo de otra manera, ¿no? Y no solamente ser la institución, y buscar otros procedimientos y instrumentos para llevarlo a cabo. Y ahí tenemos, bueno, pues el ámbito lógicamente del ayuntamiento, implicando a todas las áreas municipales. Nosotros tenemos un plan que tiene 83 acciones, pero que todas las áreas municipales están implicadas de una manera u otra. Algunas muchísimo más, lógicamente, y otras no tanto, pero bueno, les hemos obligado a que, bueno, participen y que también ellas en sus propias áreas, sus propios proyectos, vamos a decir, bueno, pues que también esté
presente la interculturalidad que tiene la ciudad, ¿no? Y luego también, lógicamente, en el ámbito de la gobernanza institucional, bueno, pues también eso está claro, trabajamos codo a codo con Gobierno vasco, pero también con el Estado y, como no, pues también con el Consejo de Europa, que ahí estamos aprendiendo muchísimo y creo que también aportando algo, ¿no? Y, como no, lo más importante, que es el ámbito social. Entonces, bueno, ahí tenemos en lo que es en el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, tenemos el equipo técnico, que ahí tenemos 3 personas importantísimas para nosotros, técnicas, y otra persona que coordina, que son los que hacen ese equipo impulsor. Luego hemos creado una comisión política de seguimiento de los programas municipales que realizamos en nuestra área, el área de cooperación y convivencia. Vamos a quitarlo de fiestas, que esa parte ese es otro tema. Hemos creado esa comisión de seguimiento que no existía, en la que ahí participan, bueno, también hay parte social, pero sobre todo participan una representación de los diferentes partidos políticos que existen, que están en este momento en el ayuntamiento. Comisión política, vale, Sí, de representantes políticos de los partidos que no están en el gobierno, digamos, de la oposición con el gobierno. Okay. Eso, estamos en el gobierno, lógicamente, pero también están ellos, porque creemos, hombre, es verdad que la oposición tiene sus herramientas para hacer un seguimiento de las actividades o de los programas que hace el gobierno, pero bueno, creemos que en esta comisión no solamente van a hacernos un seguimiento y pedirnos cuentas, sino que ellos también van a formar parte y van a poder proponer y se puede trabajar conjuntamente. Y yo creo que eso viene bien a la ciudad y, lógicamente, a la institución. Y luego también hemos creado otra comisión interáreas que es de diferentes áreas municipales, la mayor parte de ellas, en las que también, bueno, pues están implicadas en llevar a cabo bueno, pues diferentes proyectos y participan en ese seguimiento, ¿no? Y hay alguna comisión también que ya es entre 2 áreas, o así, que ya es para desarrollar proyectos ya más concretos entre diferentes áreas del ayuntamiento, que igual se pueda intentar aunar esfuerzos. Ponos algún ejemplo de alguna política. Bueno, pues un ejemplo que ahora estamos trabajando mucho y además creo que es conocido, ¿no? Es, sobre todo, bueno, nosotros llamamos Bilbao Kirolak, utilizamos el euskera habitualmente en nuestra ciudad, es el Instituto Municipal de Deportes. A través de deporte, de unos de trabajos que estamos haciendo con este área, estamos impulsando proyectos importantes para, bueno, en contra de la discriminación racial, principalmente, pero también hemos trabajado con la plantilla, con toda la plantilla, con todos los funcionarios y funcionarias de esa área, dándoles formación intercultural. Entonces, yo creo que es un paso importantísimo para que el funcionario también no solamente esté estancado en su área y en sus proyectos de su área, sino que tenga esa visión transversal. Entonces, eso nos viene a nosotros como área de convivencia y cooperación, nos viene maravilloso. La relación con deportes es la misma que está en este proyecto europeo. Con SCORE, el SCORE, sí, ¿no? el proyecto europeo SCORE, que es, pues eso, una red de ciudades, de diferentes ciudades que están trabajando la discriminación racial a través del deporte. Todo el tema del racismo y el deporte, lo digo. Sí. Muy importante porque en un proyecto precisamente en Bilbao, piloto, que estuvimos haciendo un diagnóstico desde perspectiva antirrumores con chavales que son además del programa Proinfancia de la Caixa, que eran familias en teoría en situación de vulnerabilidad. Hicimos un diagnóstico de cuántos se sentían ellos y ellas bueno, pues discriminados, tratados de una manera mal, con prejuicios, con rumores relacionados con su origen, con su tal, ¿no? Realmente fue un diagnóstico de estos que haces con un cuestionario tal, que muchas entidades pasaron a los usuarios del programa, y fue brutal, ¿no? El resultado, porque aparte del cuestionario, las típicas, es decir, tenía que ver también con la periodicidad de cuándo se sentían, ¿no? Y debía haber, pues a veces, o a menudo, casi siempre, no sé qué. Y luego era muy interesante porque preguntamos dónde, en qué espacios recibían mayor, y otros en los que menos, en los que se sentían mejor, ¿no? Digamos. En los espacios que peor, en algunos salió el deporte. El deporte entendido
como esos espacios pues, de los partidos de fútbol del fin de semana o a veces en la escuela, y en el que hay adultos metidos de por medio y otros chavales. Pero la escuela a veces aparecía como un factor en donde se encontraban mal. Esto lo identificamos, por ejemplo, con temas como bullying y tal por parte de otros chavales, pero al mismo tiempo también salía como un espacio más seguro, porque a nivel de profesorado o cuando tal se sentían mejor con otros chavales, ¿no? Eso extrapolado a todas las ciudades de España, digamos. El proyecto piloto es en Bilbao y el score trata el tema del racismo. Y otro tema salía mucho, el tema de la interseccionalidad, que se ha hablado mucho aquí, y era mucho el tema de género, que a veces no sabías muy bien qué pesaba más, ¿no? Del hecho y tal. Ya no hablamos si llevaban el hijab o tal, lo que sea, pero el tema de género. Y creo que en género, en tema de mujer, por ejemplo, teníais un proyecto también muy interesante, ¿no? Sí, bueno, tenemos un proyecto que además tiene un reconocimiento internacional, hemos ido a presentarlo varias veces, que es el programa de Mujer, Salud y Violencia, y principalmente está dirigido, bueno, pues a mujeres migrantes, ¿no? Por todos los problemas que pueden tener, lógicamente, no solamente de discriminación por ser mujer, sino también por ser migrantes, ¿no? Es un programa que lleva ya desde el 2008, lo estamos trabajando hace mucho tiempo, también trabaja en diferentes áreas municipales, porque claro, lógicamente ahí también está implicada el área mujer, bueno, Berdintasuna, lógicamente, pero también acción social, también salud. Trabajamos en este programa con educación, con Gobierno Vasco. Gobierno Vasco tiene las competencias de educación y de salud, y trabajamos con todos esos médicos, médicas, enfermeras, profesoras, dándoles una formación, y tenemos un protocolo para que en cualquier momento que surge algún problema ellas puedan también estar un poco preparadas y saber cómo podemos trabajar, porque en este programa también no solamente se habla de la salud de la mujer, de que conozcan su cuerpo y que puedan también tener otras visiones, ¿no? Sino que también intentamos, hablamos muchos de la mutilación, genital femenina, que es un problema muy importante en nuestra ciudad con estas mujeres, y por eso queremos que los médicos, las médicas y la escuela esté también atenta a esas niñas que pueden estar en esa edad, ¿no? Es un programa que creo que es muy interesante. Trabajamos también con una asociación importante también de San Ignacio, de Bilbao, vamos a decir, que está involucrada con la salud de las mujeres, que es la que nos acompaña en todo esto, porque a veces también estas mujeres, bueno, pues tienen problemas a la hora de acercarse a un ayuntamiento, ¿no? Entonces lo intentamos hacer de otra manera, vamos nosotras también allí. Y bueno, esas mujeres luego lo que hacen es el efecto multiplicador que decimos, ¿no? Formamos a unas mujeres, pero ellas a sus compañeras y amigas, bueno, pues en sus términos también les informan. Y ahora hemos empezado este año a tratar con hombres también. Creemos que el hombre en estos casos también tiene que involucrarse, es más difícil, lógicamente, pero bueno, pues ahí estamos también trabajando con esos hombres para pues aquí un tiempo nos cuentas qué tal va. Hombre, claro que sí. Bueno, antes de pasar a unas preguntas, les voy a pedir a cada uno de los ponentes que, como en los temas, sobre todo el tema de la diversificación de la plantilla del ayuntamiento, es un tema que Barcelona está pleno metido, impulsando su proceso. En el tema de indicadores también Barcelona está trabajando mucho sobre esto. Voy a pedir una cosa muy así, aunque no conozcáis mucho el detalle de Barcelona, pero de vuestra experiencia, de lo que os ha costado. And now I'm talking to you, okay? Yeah, Clarita, sorry. You asked me to tell you Clarita. It's weird, but anyway, I'll do that. And if you have to choose just one recommendation to the city of Barcelona to say from your experience on trying to move towards more from this shameful 20% of people from different backgrounds that you have that compare with our 1.5, it seems like amazing. But anyway, if you have to choose one recommendation, it's like say, what do you think could be useful for the city of Barcelona, apart from learning from your experience and everything, but just
maybe something. I mean, we always say that, for example, political commitment is very important, okay? But don't say that, okay? We know that. But you can say that if you think that's crucial. So just choose whatever you think it's very important to move forward in this thing. So. You start. Well, I thought about it very quickly, but it's not that difficult. So the tone at the top is very important, but also put your money where your mouth is. So you have to make priorities and clear a budget to get to the action. Okay, fair enough. That's very good. Yeah, I totally agree. So thank you. Okay, Alejandro, de tu ámbito. Hay un tema que también que se me olvidó mencionar, es el Departamento de Integración, Magistrado 17, tiene 60 empleados fijos, y de esos 60 trabajan 35 en la parte exterior. ¿Ya? ¿Por qué le digo eso? Porque yo creo que lo más importante en ese proceso es siempre escuchar a la gente. Nosotros tenemos que ir mucho afuera, tenemos que hablar con las agrupaciones, tenemos que hablar con las sociedades, tenemos compañeras de trabajo que están explícitamente solamente para mujeres que no pueden o no quieren hablar con hombres. Entonces ahí también vamos a buscar la información y todo eso lo traemos y tratamos de hacer proyectos, crear cosas y demostrar que es importante. Pero somos parte del ayuntamiento, o sea, no somos, como dicen en Chile, un bicho raro, sino somos parte igual de un departamento de la... ¿Me puedes recordar un poco antes? Había uno de los indicadores que eran las competencias lingüísticas, creo, ¿no? del staff. ¿Cómo era esto? Bueno, nosotros tenemos 40 idiomas en mi departamento. O sea, en mi departamento, en el Magistrado 17, hay 40 idiomas que tú hablas. O sea, si hay información, hay actividades, hay información para distintos grupos. O sea, porque justo el tema de las mujeres, mutilaciones, fueron las mujeres somalíes, que fueron para nosotros muy importantes. Entonces tenemos gente que habla el idioma y damos información en esa parte. O sea, en nuestro departamento es la diversidad del idioma muy importante. No es el requisito para entrar, pero es importante. No, sorry, Clarita, but do you know in your city in Ghent, okay, how many languages the employees speak? No, we did not ask them for the moment, but when we had the Ukrainian people coming to our land, we asked to identify people who speak. And we were surprised how many Ukrainian-speaking employees we have. So we could do that in other languages as well. But you don't know if you don't ask. Eso sin el monitor de Viena no lo sabemos, ¿no? Pero en Viena sí que lo sabéis. Y por lo tanto encuentro excelente el trabajo que están haciendo ustedes. O sea, yo que es totalmente sorprendido porque primero no conocía, pero un dato que siempre nosotros hablamos es hablar con la gente. Eso es lo más importante, ir afuera, hablar con la gente, estar ahí donde... Pero saber cuántas lenguas hablan los empleados, empleadas de una institución, parece que es una cosa como bastante... Sí, totalmente. ¿no? Bastante fácil de conseguir, digamos, ¿no? De alguna manera, y te da una visión mucho más real también de muchas cosas, ¿no? Daniel, mándanos un consejo, una recomendación desde Alicante. Bueno, queda un poco fuera de mi ámbito esta pregunta. Pero si tuviera que señalar algo, yo creo que en los baremos hay muchas claves, en los baremos que se usan a la hora de decidir las contrataciones. Hay muchas claves que se pueden manejar. Claro, hay formas muy directas. Si uno quiere conseguir diversidad lingüística, pues puedes incluir requisitos lingüísticos relacionados con eso, ¿no? ¿Te interesa gente que sepa farsi? Pues lo pones como requisito lingüístico y lo obtendrás. En ese aspecto es fácil. Otros son más difíciles de introducir porque no están asociados a títulos educativos. Y hablando de títulos educativos, yo creo que un gran obstáculo para la diversidad en general en todas las instituciones, no solo ayuntamientos, es el sistema de homologación de títulos. En realidad es un sistema que deja fuera habitualmente a mucha gente con una gran formación. O con una formación que no puede hacer valer en este espacio. Entonces, supera al ayuntamiento esto, ¿no? La responsabilidad, sí, pero...
Bueno, sí, pero hay muchos que deciden hacer cosas al respecto y es importante, ¿no? Giar, una última mensaje, venga, no vayas de humilde, no, de Bilbao. No, de humilde no, yo creo que hacemos cosas muy buenas también, ¿eh? No, yo creo que en este caso, bueno, nosotros ahí estamos muy atrás, eso hay que reconocerlo también, o sea, que tendríamos que hacer algo, es evidente, y lo que tenemos que intentar es eso, pues conocer otras realidades, otras experiencias y colaborar con otras ciudades para aprender y bueno, pues intentar llevar a casa y lo que no hacemos, hacerlo, ¿eh? Pero es difícil, ¿eh? Yo comprendo que nosotros estamos en una situación, no es por escaquearme de nada, pero estamos en una situación en el Ayuntamiento también de estabilidad de puestos de trabajo, de las, ya sabes, recursos humanos es el gran monstruo. Y bueno, pues es complicado, la verdad que es muy complicado. No, yo te agradezco que también no significa la que no se tenga que hacer, ¿no? Porque, pero es así. Porque también uno se cansa de ir por ahí por el mundo, ir a ciudades que te digan, no, somos la pera, hacemos de todo es estupendo, ¿no? Y tú a la que entras un poco dices que estupendo nada, ¿no? O sea, aquí todos tenemos muchos temas que no estamos haciendo. Y seguramente cuando con Ramón me comentaba, piensa estos últimos 10 años, hacia dónde va a nivel europeo, ciudades y tal, claro, vas viendo ciudades, a lo mejor unas que veías hace unos años, las vuelves a ver como unos años y de repente dices, ostras, estos han avanzado tal, pero estos han ido para atrás, ¿no? Se adelanta, se va para atrás, no se avanza, hay gente que se queda estancada, cambian gobiernos y de repente pues muchas cosas se habían hecho se dejan de hacer. Gente que te dice que no hay ningún problema, ¿no? Pero no tiene ni un dato ni nada que puedas decir nada y luego vas a hablar con la gente y te dicen unas cosas que dices, bueno, pues es complicado, ¿no? Y más con la que está cayendo en el mundo, realmente cuando le decía lo del compromiso político es porque realmente es muy clave, ¿no? O sea, es decir, no está nada a la par la percepción de cómo se habla muchas veces del problema del aumento de los discursos de odio, del aumento de la polarización, de la xenofobia, del racismo, de las desigualdades y tal, no está nada a la par en cómo muchas veces se habla de esto y se hace un análisis, ¿no? Así de discurso y tal, con lo que luego eso ocupa en la agenda política de muchas instituciones, no está nada a la par, ¿no? Y luego, claro, unos ha ganado este aquí, ha aumentado de votos el otro y tal, ostras, qué desastre. Bueno, qué desastre, algo habrá que hacer para que no sea tan así, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que no hay que tirarse piedras y por ejemplo, cuando antes decía que estoy muy contento de que Barcelona en esta nueva etapa esté afrontando retos pendientes de carácter más institucional y no solo de mirar hacia afuera, sino de mirar hacia adentro y estos son los típicos saltos, empujones que hace que otras ciudades de la RECI, por ejemplo, en estos espacios de compartir, pues digan, ostras, nosotros también tenemos que abordar este tema, ¿no? Al igual que Barcelona encuentra a otros, ayer decía uno, ¿no? Dices que no miréis solo a ciudades del norte europeas, mirar todos lados, ¿no? Y esto es algo que lo confirmo y además es más, podría decir que incluso dentro de un propio país ya no hace falta decir, no, es que en Guatemala o en México pueden hacer cosas tremendas de los que podemos aprender mucho, sino que, ¿no? Y siempre digo, en la RECI te encuentras en Barcelona, cuando llegas de Barcelona y te encontrabas con gente de Santa Coloma, de Sabadell, de Sal, de no sé qué, no sé cuántos, y decías, coño, también podemos aprender mucho entre nosotros, porque el tamaño no hace que la creatividad sea más o menos, o que el compromiso político sea más o menos, ni mucho menos, ¿no? Y ahí es cuando ves, ¿no? También todas estas cosas. Bueno, me callo porque ya me conocéis y es una mica de rasta amb això, però bueno. ¿Alguna pregunta dedicada a alguno de los ponentes? Sí. Vas a empezar por ahí, otra por allá, perfecto. Bueno, gracias a todos. My question is for Clartier. So, first of all, it was a delight to listen to you and to your testimony about Ghent. I think it's truly inspirational for our city since you have 20% and we are roughly on a 2%. Still, I was shocked by one of the things you said, and that's where my question is headed. You said that from the 38% of new hires, 30% left, and I think you used the word leave. And you know that words have a lot of meaning, and I am questioning, do they choose to leave or did you detect
that the contracts they have, maybe they are not permanent, they are on lower work jobs as opposed to higher ranks of decision making in the government, because it's hard for me to believe that they get to represent the institutions of their city and they choose to leave. So have you detected the reasons? Thank you. Very good. Yes, a very good question, because there's a lot to prove and a lot not to prove with numbers and figures. So indeed, the 30% of people that are leaving our company are people with migration background, and the cause is mostly because the contracts are of shorter terms. So it is apparently harder to get a contract to stay for a long time for the people with a migration background. So they are likely to come to us with a shorter contract. So that has detected a point we have to work on. Yes. Thank you very much. There was a word around there. Hola. Sí, després. Bon dia. Mireu, tenia una consulta en relació al que comentava el Daniel. Perdona, és que no trobo, no sé qui està parlant. Aquí. Ah, vale, jo havia apuntat allà, dic que no arriba. Vale, perfecte, digues. Tenia una consulta en relació al que comentava abans el Daniel La Parra sobre posar focus també o interrogar-nos com a administració pública en quines són les necessitats que volem cobrir per poder llavors produir la informació i fer política pública en aquest sentit. Volia preguntar si té algun exemple de disseny avaluatiu per poder treballar la qüestió de les necessitats, perquè moltes vegades també tenim un biaix en relació al diagnòstic o prospecció de necessitats per poder produir la informació, perquè a vegades ens queden, diguéssim, deteccions de necessitats, diguéssim que si no ve des de la demanda no sabem llegir-ho o no arribem a tenir una cobertura de necessitats amb prou amplificada. Llavors, simplement anava molt en relació a si ens podem dotar de mecanismes que facin més robust aquesta detecció de necessitats per poder generar els mecanismes informatius i produir les polítiques pertinents. Gràcies. Gràcies a tu. Daniel, ¿has oído? Sí, ¿no? ¿Ho has sentit? Sí, moltes gràcies per aquesta qüestió. Sí que és una part molt important de tot el que hem dit. Clar, com es defineix el problema? Aquesta és la primera qüestió. Qui està fent la definició del problema? Si és la minoria mateixa o si és la població majoritària. I aquest ja és el punt de partida, des del qual potser hem de produir la informació, les dades estadístiques, també l'avaluació, etc. Demanaves alguna experiència. És una cosa que sí que hem treballat en el grup, en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut. Hem treballat uns materials, potser ara puc compartir-los amb l'Astor del xat, que és per a promoure la participació social en totes les fases d'una política pública, des del plantejament a l'avaluació final. I sí que hi ha moltes estratègies per a fer-ho. I crec que és una clau de l'Astor que parlaven al principi dels desenvolupaments institucionals, treballar com promoure la participació social d'una manera que siga inclusiva, que siga en una alta interacció entre els participants i amb molta influència en els resultats finals. I bé, no sé, puc donar ara els enllaços a unes coses que hem publicat i si algú... Sí, doncs deixa'ls en el xat i després que els guardin i que els puguin enviar. Sí, molt bé. Gràcies. Había una otra pregunta por ahí. Hola. Bueno, se me había quedado un poco una pregunta para hacer al Joan Subirat, pero escuchando el Alessandro Peña que hablaba de derecho de voto y entonces pienso que igual la puedo hacer ahora. No es un ministro, pero es político también. De cuánto el derecho de ciudadanía de una persona que venga de fuera puede ser importante para que se sienta pertenente al sitio donde vive
y cuando eso le puede abrir las puertas a la participación y a las oportunidades y a las posibilidades. Hablo yo de migrar, bueno, soy italiana y me considero como una migrada privilegiada, pero veo en algunas cosas pequeñas las dificultades que tienen mis hijos, que siendo hijos de 2 italianos siguen teniendo ciudadanía italiana, pero han nacido aquí, viven aquí, son parte integrantes del barrio, son castellers, o sea que entendamos de toda forma de estar, pero muchas veces nos encontramos con una dificultad que viene del hecho mismo de ser ciudadano. Entonces, cómo esto puede también frenar el espíritu de pertenencia, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, tenía que inscribirse a la Federación de Fútbol y tuvimos que hacer todo un trámite muy diferente a lo que hacían sus compañeros con ciudadanía española. Y claro, esto le hizo sentir muy diferente porque vio las dificultades que teníamos nosotros en conseguir la documentación y claro, esto le suponía una diversidad, ¿no? El amiguito le decía, tus padres te han inscrito y claro, él era como, me da vergüenza casi decir que esto no lo consigo porque yo soy italiano. Y esto, por ejemplo, en mi hija está como, le está llevando la cosa de, uno nos habla siempre en castellano, en catalán, ya es como, no quiero que vean que hay algo de diferente en mí. Y cuando, por ejemplo, el hecho de obtener una ciudadanía no lleve a la renuncia a su propia origen y ciudadanía. Yo, por ejemplo, si quiero, podría tener la ciudadanía española y votar aquí y entonces sentirme totalmente parte integrante porque participaría en las elecciones de mis representantes y todos, pero en esta forma debería renunciar a mi ciudadanía italiana. Entonces, cuando yo me veo proyectada en esta posibilidad, ¿no?, de tener ciudadanía española y soportar el coste de renunciar a lo que presupone la ciudadanía italiana, que no es solo un tema de derechos, sino un tema de identidad, ¿no? También. Muy bien. Bueno, esto. Muchas gracias. José Alejandro, has dado un tema con el tema de la legislación del deporte clave, que es una barrera brutal. No, yo entiendo totalmente su punto, porque es justo un tema que es más actual que nunca. Porque, por ejemplo, muchos no tienen el acceso a la ciudadanía o nacionalidad, no sé cómo lo definen, por el costo. Austria tiene la ley más estricta en Europa. Tenemos, creo, 8 de cada 1000 personas sacan la nacionalidad austriaca. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar como persona 2.000 euros para que obtengas la nacionalidad. Si eres una familia con 4 personas, ya te endeudas por vida. O sea, sacas un crédito por 10.000 euros para que puedas sacar la nacionalidad. O sea, es un tema que se está justo discutiendo ahora para que se facilite el acceso a la nacionalidad austriaca, porque con eso tú puedes tener el derecho a voto, puedes ser parte de la sociedad. Sin embargo, Austria no te acepta la doble nacionalidad y no te le va a aceptar nunca la doble nacionalidad. Y por lo tanto, mientras existe ese paso, muchos no van a sacar la nacionalidad porque en caso privado, por ejemplo, yo nací en Argentina, tengo padres chilenos, mi señora es chilena y vive 20 años o casi 22 años en Austria y no sacó la nacionalidad porque no quiere renunciar a la chilena. Eso no significa que no se siente bien en Austria, le gusta vivir en Austria y quiere ser parte de la sociedad, pero tampoco ella dice, el día de mañana que me vaya a Chile o viaje a Chile, no quiero entrar como extranjera, porque igual yo nací, para mí es importante. Para el austriaco muchas veces el papel de la nacionalidad es un papel. ¿Qué te importa si cambias el papel? Si igual sigue siendo chilena, porque eso nadie te va a quitar, o sea, o sigue siendo argentina, que sí. Pero para ella es importante. Entonces es un tema justo que se está discutiendo ahora, o sea, ahora recién, hace 2 semanas, como le digo, tuvimos ese congreso y estuvimos hablando sobre ese tema, pero el gobierno austriaco no le interesa. No dice que no, porque el que quiere sacar la nacionalidad tiene que renunciar a todas las otras nacionalidades porque se tiene que identificar 100% con Austria, que es una estupidez, porque si tú le preguntas a un niño, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá?
no puedes elegir tampoco. O sea, tú quieres a tus padres, o tu papá, o tu mamá, depende, ¿ya? Como sea la familia, pero no eliges. Quizá te gusta un poco alguien más, por ejemplo, en fútbol a mí me gusta Argentina, toda la vida me gustó Argentina y grito por Argentina. Sufro cuando juega Argentina, pero si no, grito siempre por Argentina. Pero no me pueden dar a elegir, o si Chile también, porque mis padres son chilenos, también me identifico con eso. Tengo los papeles y es un tema muy fundamental y lo entiendo totalmente porque es un tema que se trata de llevar adelante, pero es difícil porque y en este caso la política, fuerza conservadora, es tan fuerte que dice no hace nada. No, y que luego la política y luego la realidad del día a día, ¿no? Aquí podemos estar hablando de los tres principios, que la interculturalidad que precisamente intenta dar respuesta a este tipo de complejidades identitarias en las que uno no se sienta, pero luego hay una ley, hay un reglamento que te hace tal, pero que te hace distinto, ¿no? De repente, pues no, aquí hasta ahora te creías que tal, pues no, ahora de repente eres distinto y ahí empiezas a sentirte diferente y empiezas a decir, y los otros te ven con otros ojos. Eso requiere mucho trabajo también de los centros educativos, también de los centros deportivos, pero de entrada de esta ley del deporte que es tremenda y que realmente es una de las que se demuestra que llega un momento en que chavales, chicos y chicas que están totalmente, que se sienten en el sentido de igualdad, de repente, ¡pam!, se dan la primera hostia en la que dicen, no, esto no es así. En tu caso italiana y tal, seguramente si el color de la piel, si el nombre, si no sé qué fuera otro, lo hubiera sentido mucho antes desde muchas otras cosas, ¿no? Por eso, por mucho que la teoría de la interculturalidad y los principios hablemos de esto, luego hay que llevarlo a la práctica y hay que medir también, hay que saber cuánto pasa, qué pasa en estas situaciones para que el compromiso, digamos, de invertir, de reforzar, de tomártelo más en serio, sea mucho más allá. Porque en esas micro situaciones diarias, ¿no?, es donde la suma de ellas luego genera reacciones que luego nos sorprendemos, ¿no? Pero si no las abordamos, pues mal vamos, ¿no? Bueno, creo que nos tenemos que ir. No sé si hay alguna pregunta más ahí. Sí. Hola, sí. Yo más que una pregunta voy a hacer la que pone un comentario. Bueno, me gustaría, además de agradecer a todos los ponentes de hoy y el esfuerzo también de las jornadas, ¿no?, que ha sido hasta lo de ayer y hoy, yo me gustaría comentar una diferencia trascendental que noto entre la jornada de ayer y la de hoy, sobre todo porque creo que hoy hemos dejado de hablar de desigualdad y hemos igualado el concepto de interculturalidad al de diversidad, lo cual lo veo como un peligro bastante importante. Cuando vemos como esto de cómo medimos, creo que se ha estado hablando de cómo medir la diversidad y creo que, claro, a lo mejor pedir un carnet en una biblioteca para las personas que tenemos distinta situación migratoria puede ser una barrera importante. Sin embargo, cuando nos vamos a mirar las desigualdades, que creo que para mí es el foco de la interculturalidad, es decir, si no hablamos de desigualdad, no hablemos de interculturalidad. Cuando vamos a mirar las desigualdades, ahí sí que encontramos claramente cómo medirlas. O sea, vemos claramente que existen barreras importantes en el racismo inmobiliario, ¿cierto? Vemos desigualdades en el acceso a la educación. Se ha hablado aquí también de cómo hay desigualdades en los accesos a las áreas del deporte, ¿cierto? Hablamos en el panel anterior sobre la educación y qué bien que puedan seguir viniendo personas del sur global o de otras partes del mundo a estudiar, pero también sería importante ver la desigualdad en las tasas que nos cobran, porque los extranjeros pagamos el doble aquí y aún así no tenemos los mismos accesos, los mismos derechos a acceso a la gente que es de aquí que paga la mitad. Entonces, ¿cómo medimos la interculturalidad? Bueno, si no vamos a hablar de desigualdad, creo que el concepto se vacía de contenido, que son los riesgos que estábamos hablando, sobre todo en la jornada de ayer. Eso. Gracias. Muy bien. Solo para terminar, bueno, simplemente decir que precisamente el poner el foco en la institución era precisamente, sobre todo desde la perspectiva de la igualdad, ¿no?, desde el punto de vista de la interacción o tal, ¿no? Es decir, qué barreras hay. ¿Por qué las instituciones no son diversas? Esa era una primera cuestión, dejando por obvio la desigualdad que implica la ley, las diferencias de opciones reales de acceder a determinados espacios y el compromiso que implica para la institución, más allá de hacer políticas que diga que van así, sino de mirarse hacia ella y meter cambios, ¿no? Yo creo que el motor de ese cambio
es precisamente el de la desigualdad y no el de otros principios, tal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de medir la diversidad es para medir la discriminación, no simplemente para medir la diversidad, decir qué tal, sino es decir, ¿cómo podemos saber, tú dices lo del acceso a la vivienda? Exactamente. ¿Qué estudios tenemos, más allá que un informe cada X de esos racismo, no sé qué, para medir de manera permanente, sostenible, realmente cómo evoluciona el racismo en el acceso a la vivienda o no? Que es un tema clave y fundamental al mercado laboral, a los servicios municipales, el acceso a servicios sociales. Hay muchos, ¿no? Y lo de medir no era para desviar la atención a hablar de la diversidad, sino precisamente para ser capaces de medir más la discriminación y cómo ponerla en el foco. Pero bueno, dicho esto, nos tenemos que ir, nos tenemos que cambiar porque ya nos hemos comido minutos de la siguiente sesión. Ho sento molt. Muchísimas gracias. Alejandra, me van a matar. 30 segundos. Sí, pero cortito le iba a decir, el monitor de integración y diversidad es justo eso. Demostramos la desigualdad que existe, pero para eso necesitamos cifras para comprobar algo que realmente cada uno lo ve, pero si tú no lo tienes en blanco y negro, no lo crees. Entonces, así es el tema del si no lo ves, no lo crees. Sí, es un buen resumen. Bueno, muchísimas gracias a tothom. Thank you very much. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias.